Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Rodríguez Monroy, mi matrícula es MX001935 y hoy estoy presentando mi proyecto final con respecto a Matemáticas 4 y se trata de los aspectos más importantes de las siguientes funciones. La función inversa, que se denomina así, son funciones que cambian su fase y son las que representan mediante la simbología f-1, x, donde el dominio es el rango de la función y el rango es el dominio de la función fx. La función inversa f-1 no significa que esté elevada a la potencia menos 1. Funciones constante. Esta función está definida por una constante fx igual a c, donde c es un número real y su gráfica viene siendo una recta horizontal que es paralela al eje de las x. Y aquí la estamos representando gráficamente. Función idéntica o identidad. Se le llama así ya que se hace de la composición con su inversa y que sus parejas ordenadas son iguales. Su gráfica corresponde a una recta que pasa por el origen de coordenadas formando un ángulo de 45 con respecto al eje y tiene una constante pendiente igual a 1. Y aquí la tenemos. Función de valor absoluto. Tiene por ecuación y igual a x y tiene la propiedad de que todos los elementos del rango siempre son positivos. Esto es que los valores negativos del dominio cambian a valores positivos en el rango y aquí tenemos un ejemplo. La función escalonada se define por partes donde cada parte corresponde a una función constante. Y aquí damos un ejemplo. Función polinomiales. Las funciones polinomiales están entre las expresiones más sencillas del álgebra. Una función polinomial es una función cuya regla está dada por un polinomio en una variable. Se clasifican según algunas características que posean uno de los parámetros muy importantes en el papel que juega la variable. En el caso de las funciones polinomiales sería la variable independiente. Su coeficiente, su signo y su exponente dicen mucho de las funciones sobre su comportamiento gráfico. Y aquí ponemos una gráfica. Funciones racional. Es una función que puede escribirse con cociente de los dos polinomios si el denominador es un número. Un polinomio de grado 0, entonces la función es un polinomio. Por tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. Y aquí estamos dando un ejemplo de funciones racionales. Funciones periódicas. Las funciones periódicas son las siguientes: seno, coseno, tangente, constante, secante y cosecante. Y las funciones exponenciales. Es una función exponencial, es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante. A su expresión es fx igual a x elevada a x, donde a es mayor que 0 y a es igual a 1, es diferente que 1 y x es cualquier número real. Y aquí también damos un ejemplo de las funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, sus características de las funciones logarítmicas, su dominio es el conjunto de números reales mayor de 0, su alcance es el conjunto de números reales. Si 0 es menor que a y a es menor que 1, entonces su gráfica tiene comportamientos decrecientes en todo su dominio. Si a es mayor que 1, entonces su gráfica tiene comportamiento creciente en todo su dominio. Pasa por el punto 1, 0, interceptos en el eje de un x igual a 1, no hay interceptos en el eje de y. Y con esto estoy terminando mi exposición. La conclusión es que
Me ha costado mucho trabajo entender las matemáticas y espero ponerlas en práctica en mi vida personal y que me sirvan mucho para lo que es en mi trabajo. Muchas gracias, les agradezco por la atención y espero mi video les haya gustado. Buenas noches.